Bienvenidos al canal Iglesia Pueblo del Todopoderoso. Hoy estudiaremos el séptimo punto, la sanidad divina. Después del intro, comenzamos. La sanidad divina. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo, capítulo 14, versículo 14. La sanidad divina. En la actualidad, existen personas que ofrecen el remedio a los males de nuestra sociedad adolecida y necesitada de salud. Esta sanidad le ha costado un alto precio a la gente, que ha caído en las redes de estos charlatanes y embusteros, que buscan estafar y en muchos casos engañar a los que ignoran la palabra, haciéndolos esclavos del enemigo. Por otro lado, en el área médica, el enemigo no ha perdido la oportunidad de infiltrar métodos profesionales, como la parapsicología y la hipnosis. Esto no quiere decir que descartamos lo que la ciencia y la medicina pueden hacer, para prevenir o corregir alguna enfermedad, ya que la fe y la medicina como ciencia no están en conflicto, ambas vienen de Dios. La fe en Jesucristo para ver milagros, sanidades, liberaciones y maravillas. La ciencia como un beneficio a la humanidad entera, a través de los dones dados a los hombres. Ejerzamos nuestra fe, pero seamos responsables con nuestra salud, usando los recursos que Dios ya ha puesto a nuestra disposición. Recientemente, un grupo de investigadores de la salud y del comportamiento hicieron una encuesta entre varios sectores de la población, preguntando a qué podrían atribuir su salud física. Algunos, por supuesto, lo atribuyeron a su médico particular, y otros simplemente a la medicina, pero entre los que se declararon evangélicos, coincidieron en afirmar que ha sido la confianza que pusieron en las promesas de la Biblia. La encuesta, que también cuestionaba en relación a la salud espiritual y emocional, arrojó un resultado por demás interesante, ya que en los evangélicos pentecostales, es donde se encontró el más alto índice de estabilidad emocional y espiritual. El origen y naturaleza de la enfermedad. ¿Dónde tuvo su origen la enfermedad? ¿Quién es el culpable de la existencia de males y sufrimientos? La Biblia enseña que la enfermedad es consecuencia de la caída de Adán en el Edén, y nunca fue la voluntad de Dios que el hombre sufra. Para dar paso a la sanidad divina, necesitamos entender que el origen de la enfermedad y la muerte deben ser buscados, evidentemente, en la caída de Adán. El hombre hecho a la imagen de Dios como creación perfecta, estaba destinado a una vida venturosa y eterna, y no a los sufrimientos físicos y morales en los que se encuentra ahora. Génesis, capítulo 3, versículos 22 al 24. Por el pecado, la muerte hizo su aparición, y por consecuencia, arribaron las enfermedades y dolencias que llevan al acortamiento de nuestros días. Romanos, capítulo 5, versículo 12, capítulo 6, versículo 23. La sanidad en el Antiguo Testamento. La imagen de Jehová Rafa, sanador, se presenta como un aspecto central en la relación de Dios con su pueblo. Este nombre señala la misma esencia de la naturaleza divina. Éxodo, capítulo 15, versículo 26. El Antiguo Testamento revela que la salud está relacionada a la obediencia total a los mandatos divinos. Ciertos sufrimientos, como los de los egipcios, eran producto de la desobediencia, lo cual indica que la obediencia trae salud. Heródoto, historiador griego, declaró que los egipcios eran la nación más rica de la antigüedad, hasta que su desafío a Dios hizo legendarias sus enfermedades y plagas. La primera sanidad que se menciona en el Antiguo Testamento, se derivó de la intercesión de Abraham, por la infertilidad de las familias de Abimelech. Génesis, capítulo 20, versículo 17. El caso de Job enseña que no siempre la enfermedad es consecuencia del pecado. La enfermedad de una persona puede no tener absolutamente nada que ver con lo que haya hecho o dejado de hacer. En Job el origen de su enfermedad fue producto de la acusación satánica en contra suya. El libro muestra el poder restaurador de Dios y el deseo de Job por sanar. Porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. Job, capítulo 5, versículo 18.
En los Salmos, encontramos en repetidas ocasiones el perdón y la sanidad como el resultado del clamor del penitente, Salmo 30, versículo 2, Salmo 41, versículo 4, Salmo 103, versículo 3, Salmo 107, versículos 19 y 20. ¿Y qué decir de Elías y Eliseo, los cuales contemplaron personas levantarse de entre los muertos, a lo largo de su ministerio? Para nadie es una sorpresa la sanidad del general Naamán, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 27, y la de Ezequías, la cual da una clara muestra de la confianza que el pueblo tenía hacia su Creador, Isaías, capítulo 38, versículos 1 al 9. El último libro del Antiguo Testamento concluye con la profecía del Mesías, que traería la esperanza de redención no solo del alma, sino también la del cuerpo, Malaquías, capítulo 4, versículos 1 y 2. La sanidad en el Nuevo Testamento es en los Evangelios, y en el ministerio de Jesús, en donde encontramos la mayor cantidad de sanidades en la Biblia, aunque también se menciona este poder sobrenatural, obrando a través de los apóstoles. Además, es de Jesús de quien tomamos la mayoría de las enseñanzas relacionadas con la sanidad divina. Mateo, capítulo 14, versículo 14, nos dice que, saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La sanidad fue una de las principales características del ministerio de nuestro Señor, como lo explica Pedro tiempo después. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, Hechos, capítulo 2, versículo 22. De su ministerio de sanidad, desprendemos aspectos que sobresalen en el ministerio de los apóstoles. La autoridad de Jesús. Antes de su sacrificio en la cruz, Jesús efectuó un ministerio de sanidad, basado en la obediencia a la voluntad del Padre, Juan, capítulo 10, versículos 36 al 38. La profecía mesiánica establece que el ministerio del siervo sufriente sería integral, Isaías, capítulo 61, versículo 1. Lucas, capítulo 4, versículo 18, por lo que la ministración al cuerpo de las personas, también era parte de lo que haría, en su primera venida. Sin embargo, la efectividad de su ministerio era temporal, y para que los beneficios de la sanidad divina se extendieran a todas las generaciones, era necesario legar esa autoridad a sus discípulos. Lucas, capítulo 9, versículos 1 y 2. Así lo hizo durante su ministerio, pero sobre todo, al momento de su sacrificio en la cruz, pues como lo explica Isaías, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5. Es a través del sacrificio expiatorio, que recibimos la salvación de nuestras almas, y la sanidad para nuestros cuerpos. El modelo de Jesús. Es casi imposible encontrar un modelo concreto, en la forma que Jesús obraba las sanidades, y precisamente en ello hay una gran enseñanza. La obra la hace como Él quiere, no como el hombre establece. Ejemplo de esto lo hallamos en Jesús, Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 26, en Pedro, Hechos, capítulo 5, versículo 15, y en Pablo, Hechos, capítulo 19, versículo 12. Sanidad integral. La relación que hace Jesús, de la sanidad del cuerpo con el perdón de los pecados, tiene una enseñanza fundamental para el cristiano. Marcos, capítulo 2, versículos 5 al 12. Juan, capítulo 8, versículos 7 al 11. Jesús está más interesado en la sanidad espiritual que en la física. Al proveernos del recurso de la sanidad divina, espera que le demos lugar para que obre en nuestro ser entero. Su voluntad es que el hombre esté sano, de una manera integral. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. La importancia de la sanidad divina. No ha faltado quien afirme que las manifestaciones sobrenaturales como las sanidades y los milagros fueron para la iglesia primitiva y no para nuestros tiempos.
Sin embargo, existen razones por las cuales la sanidad divina aún es para nosotros, aquí y ahora. La Biblia no marca límites de tiempo para la manifestación de estas maravillas. En la palabra del Señor, no hay una sola mención en referencia a que este don se haya extinguido, en algún momento de la historia de la Iglesia. En cambio, la sanidad divina, es un instrumento fundamental en la propagación del Evangelio de Cristo. Es en el contexto del mandamiento a predicar, que aparecen las señales que han de seguir, a quienes prediquen el Evangelio. Una de esas señales, es la sanidad en las personas, Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18. Otra razón de la importancia de esta doctrina, es que de esa forma se cumplen las promesas de la Biblia, ya que si la sanidad hubiese estado restringida, no serían válidas para nuestro tiempo, lo que implica a su vez que Dios no cumple sus promesas. Pero la enseñanza bíblica es que el Señor es fiel a sus promesas, y por lo tanto, creer la sanidad divina es una forma de declarar la fidelidad de Dios, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Siempre que Dios efectúa una sanidad, su propósito es llevar a la persona beneficiada, a una contrición de espíritu, que le permita rendir su vida entera a Jesús. Cuando esto sucede, no solo el cuerpo es restaurado, sino el ser entero. ¿Cómo recibir la sanidad divina? Se requiere entender los propósitos de la salvación. De esta manera, se evitará buscar el beneficio de la sanidad por conveniencia, y se le dará el valor que realmente debe ocupar en la Iglesia. Es necesario comprender que la manifestación sobrenatural de la sanidad, proviene únicamente de la gracia de Jesús, otorgada al hombre a través de su sacrificio en la cruz. No está en las manos de los hombres, decidir quién ha de sanar y quién no, ni es del que ministra el poder para ejercerlo a su gusto y antojo, sino que solamente es el instrumento de Dios, para obrar la sanidad. Es necesario mencionar, que a todo cristiano se le dio la autoridad de orar por los enfermos, Marcos, capítulo 16, versículo 18, aunque Dios otorga el don de sanidades a quien Él desea, Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 9 al 11. Por último, es fundamental recordar que la sanidad divina, se obra por la fe depositada en Jesús, Hechos, capítulo 4, versículo 10, y que es deber del cristiano estar presto para orar, por los que necesitan un toque sanador, Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 16. Conclusión. De todos los lenguajes que nos enseñan del amor de Dios, la sanidad es el más fácil de entender. Al tocar y sanar el cuerpo, Dios está diciendo, te amo, y estoy listo para hacer lo mismo en tu alma. La visión bíblica de la sanidad divina, puede ser resumida en las palabras del Señor Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan, capítulo 10, versículo 10. La sanidad divina, no es una doctrina secundaria, es parte integral del mensaje de la Biblia. El Maestro, nos ha llamado a predicar un evangelio completo, que incluya su toque sobrenatural del alma como la del cuerpo.